Muy buenas noches, otra edición de Odisea Argentina. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un día con novedades, ya seguramente vos Feriado con novedades. Feriado con novedades, hay un acuerdo aparente, bueno, ya está anunciado entre la Argentina, México y España para normalizar la situación creada por la estatización de YPF en términos de la compensación que se le pagaría a Repsol. Así que vamos a comenzar charlando de eso. Tenemos que hablar de el nuevo gabinete y qué significa. Así que, bueno, yo creo que son temas que están relacionados. La noticia sobre el acuerdo con Repsol es una noticia importante por varias razones. La primera es que le despeja a la gestión de Galucho tal vez la principal piedra que tenía en el camino, que era estar al frente de una empresa cuya propiedad estaba cuestionada. Es decir, era como haber robado la gallina e invitar a los demás a comer el puchero con muchas dificultades, que eran evidentes. Creo que la más evidente se hizo presente la semana pasada cuando el secretario de Energía de los Estados Unidos le dio un respaldo muy expreso a la posición de Repsol, lo cual seguramente fue anotado por las compañías americanas que pensaban invertir o que están negociando con Galucho en este momento, como Exxon. Y ahora, a la luz de la noticia de hoy, queda claro que esa presión del gobierno americano formó parte de la negociación. Déjame que te haga una pregunta que para mí es clave. ¿Se hubiera producido este acuerdo sin el cambio de gabinete de la semana pasada? ¿Le atribuís alguna responsabilidad o no? Yo creo que este es un acuerdo que se venía gestionando desde hace bastante tiempo. Las alternativas de este acuerdo las hemos ido publicando a lo largo de todo un año. Intervienen en este acuerdo de hoy los mismos actores que estaban en el centro de la escena a lo largo de este año, que son Isidro Fainé, el presidente de la Caixa, que es un accionista importante de peso político en España. Interviene el embajador en España, Bettini, que fue el orfebre de esta negociación. E interviene, por supuesto, Galucho, que fue el más interesado en que se lleve adelante. Tal vez que ahora se lo empiece a medir a Kicillof a través de medidas más concretas y que tenga que tener éxitos más inmediatos, haya sumado a Kicillof a la mesa. Yo no estoy tan convencido de eso. Me parece que había una decisión de la presidenta y que llegaron a una ecuación aceptable para los dos lados. Me parece que con cierta resignación de Brufau, que con esto tiene una derrota. Habrá que ver si Brufau sigue al frente de Repsol después de este acuerdo, porque también ahí hay internas como en todos lados. ¿Qué significa este acuerdo? Bueno, para la política energética argentina significa, como decíamos, despejar uno de los problemas. No es el único. Yo no creo que a raíz de esto empiecen a llover las inversiones. Hay otros problemas importantes que van desde la importación de equipos, el régimen general que rige para todas las empresas argentinas, el problema de la repatriación de dividendos, etcétera, etcétera. No sé cómo van a interpretar los observadores de la economía argentina este acuerdo, digamos, si lo van a interpretar como una señal de que Argentina, por la vía de Repsol, empieza a normalizar sus relaciones con el mundo, sus relaciones con las principales capitales del mundo, donde se decide el flujo económico. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la enemistad con España nos había complicado frentes importantes. Por ejemplo, en términos de comercio de biodiesel. Ahí me parece que es muy importante marcar que una medida aislada, dos medidas aisladas, es difícil que logren convencer al mercado después de muchas medidas tan erráticas como tuvo la Argentina en estos años. Porque siempre va a estar la tentación del observador externo de mirar estas medidas como una búsqueda de caja. Y la búsqueda de caja puede vestirse a veces de una medida pro mercado y a veces de una medida que no es que va en la dirección contraria. Entonces la Argentina creo que necesita probablemente anotar varios acuerdos como este. Ahora, supongamos que se hace este acuerdo, ¿se da alguna señal de negociación más seria o más consistente con el Club de París y se empieza a hablar del artículo 4 de la Carta del Fondo? ¿Qué significaría eso? Ya son 3 puntos que componen una recta. Es una agenda pasable de normalización de la Argentina, donde el último punto que Argentina tiene para resolver es el de los holdouts, que es el más complicado, y donde la Argentina tiene una posición política ya muy marcada. Y antes que ese, sí, claro, si Argentina resolviera Club de París, Repsol
si permitiera el artículo 4 y normalizar el INDEC, habría completado una agenda pasable que le permitiría a la Argentina, por ejemplo, volver a recibir fondos de organismos multilaterales y bilaterales. Ahora, ¿alcanza eso para reemplazar todo lo que no se está haciendo en materia fiscal, cambiaria y monetaria? El problema que yo veo es que la presidenta se encontró con dos límites en el último tiempo. Un límite es un límite de gestión, que está ligado a su problema de salud, básicamente. Sí. Y eso lo obligó a una gran delegación de poder, cuya dimensión todavía no conocemos, la iremos viendo con los días. El otro límite es un límite que uno advierte, pero que no sé si ella advierte y no sé si los actores lo advierten, que es un límite ideológico, es un límite conceptual, que tiene que ver con la escasa comprensión o el conflicto que tiene el gobierno, no hablemos de escasa comprensión, el conflicto que tiene el gobierno con la idea de mercado, con la existencia del mercado. Bueno, ¿cómo estás viendo vos este segundo problema a la luz de las noticias que tuviste o de las cosas que viste en los diarios y las declaraciones públicas de los últimos 48, 72 Yo creo que horas? es muy interesante. Mirá, la Argentina lleva ya un año de caída muy fuerte en las reservas, 12.000 millones de dólares en el año, pero especialmente en los últimos 30 días las reservas han caído 2.600 millones de dólares. Es una cifra que no puede sostenerse por 60 días más, con lo cual los tiempos de Kicillof, por lo menos, son bastante cortos en términos de las decisiones que va a tener que tomar para corregir este rumbo. Yo creo que Kicillof entró al gobierno con una idea que había venido trabajando y pensando durante mucho tiempo, que era la del desdoblamiento cambiario. Él hace una declaración el día que anuncia que tenemos que reforzar la rentabilidad del sector empresario porque eso es lo que generó inversión durante los últimos años y no vamos a afectar el bolsillo de los argentinos. Eso se llama desdoblamiento. En la visión de Kicillof, probablemente, digamos, haya alternativas mucho mejores, como dejar flotar la moneda, pero en la visión de Kicillof creo que eso se llamaba desdoblamiento. ¿Y qué pasó? ¿No lo dejaron? Yo creo que no lo dejaron. Que no lo dejaron y que hoy Kicillof no tiene una alternativa a eso. La Ahora, alternativa el problema es que la llegada de él generó la expectativa de que iba a suceder. Bueno, una vez que uno genera, no es lo mismo que el día anterior. Vez que uno genera la expectativa, el exportador deja de liquidar, el importador acelera, y entonces estamos en un problemón, porque Kicillof ahora empieza a poner sobre la mesa una devaluación fiscal, algo parecido a los planes de competitividad de Caballo. Vamos a dar subsidios, vamos a cobrar impuestos a los autos caros. Eso puede marginalmente mejorar la rentabilidad a alguien, probablemente a nadie. Son esas cosas inútiles que fracasan. Lo que no va a resolver es el problema de ataque sobre las reservas internacionales del Banco Central. ¿Y él qué mira cuando mira ese problema, si es que lo mira? Yo no sé si lo está mirando, yo creo que los tiempos de él son mucho más cortos que lo que él piensa y la ley de gravedad va a primar. Y la única manera de frenar... Ahora, a ver, frenemos un minuto. Sí. Vos me estás diciendo que Kicillof tiene 2 meses para arreglar ese problema, o sea que Como sería un mucho. problema determinante. Como mucho. Pero pongamos 2 meses. Y que no lo está mirando al mismo tiempo. Me pone nervioso. Probablemente lo está mirando de una manera incorrecta. O sea, él probablemente está pensando que si arregla el problema de competitividad, todo el mundo se va a dar cuenta que Argentina ya no necesita devaluar la moneda y entonces van a dejar de correr contra la reserva del Banco Central. Demasiado sofisticado. Eso es lo que ha dicho en una conferencia en agosto, creo. Sí. Ahora, si todo el mundo percibe que el precio más barato en la Argentina es el del tipo de cambio oficial, trato de llevármelo con autos, con viajes, trato de hacer lo que pueda para llevarme de eso que hay, que dentro de poco o no va a haber o va a costar más. La única manera de arreglar eso es o dejando que el tipo de cambio se mueva un poco más rápido de lo que se está moviendo, aún de lo que se movió la semana pasada, o con una dosis de astringencia monetaria que elevaría las tasas de interés y que a este gobierno creo que le costaría muchísimo. Ahora, sin duda que las consecuencias, si no lo hacen, van a ser mucho peores cuando lo hagan dentro de 2 meses. Capitanich, Fábrega, este partido no lo juegan. El rol de Fábrega es vital. Es vital porque si la Argentina va, por ejemplo, a intentar corregir la situación fiscal subiendo tarifas y eventualmente va a acelerar el ritmo de depreciación de la moneda, lo que haga el Banco Central, guiando expectativas, dando señales de confianza, quitando dinero del mercado y aguantando una suba en la tasa de interés y hablando el lenguaje del mercado, les voy a ganar, no me van a llevar puesto, ese es el lenguaje que va a tener que hablar el Banco Central si quiere ganar. No sé si Fábrega está con ganas, preparado, listo para hacerlo, si el gobierno siquiera lo está.
Creo que tenemos una ocasión excepcional de seguir hablando de estos temas ahora, porque tenemos a Miguel Ángel Vamos Broda a vernos en el ahora estudio. con... Vamos a tener también a Carlos Altamirano, con quien vamos a hablar Exactamente. de peronismo, ideología, política. Y bueno, las secciones de siempre. Va a estar Pancho Olivera también para hablar de cómo los empresarios y los sectores de la economía están recepcionando todas estas novedades. Y Carola Gil con la visión de la política detrás del ojo de la cerradura. Así que ahora vamos a hablar con Miguel Ángel Broda de la cuestión económica. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. No, Muchas gracias por la invitación. ¿Y ¿Qué está viendo? Bueno, la primera es que para uno ver qué puede llegar a pasar es fundamental tener un diagnóstico de cómo actúa la presidenta. Y yo creo que acá hay dos planos. En el plano del diagnóstico político, la presidenta encontró que con el resultado de las elecciones le permitiría poner al próximo presidente. Y por lo tanto necesita mantener contento a su núcleo duro. El PC, la Cámpora, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Así que la primera decisión es una decisión, se puede, vamos a intentarlo. En el diagnóstico económico, hasta ahora el argumento es, tenemos algunas dificultades por, digamos, disputas internas que nos permitirían ser coordenados en la toma de decisiones. Así que de ahí tenemos el tándem Kicillof-Capitanich. cuánto tiempo tienen, Miguel Ángel? Mirá, es difícil saber el tiempo hasta no saber todas las medidas, pero cuando uno mira... ¿Cuánto tiempo hay hasta que sepamos las medidas? Argentina tiene 4 problemas o vulnerabilidades o debilidades, y frente a esas 4 problemas, por ahora, luce un poco superficial la lectura del gobierno y en la mayoría de los casos un mal diagnóstico. O sea, Contaros cuáles son esas 4. Bueno, primero la macroestructural de largo. O sea, Argentina crece poco y tiene alta inflación, y sobre todo la tasa de crecimiento potencial de Argentina, que es endógena a la política económica, es muy baja. ¿Por qué? Porque invertimos poco, porque no aumenta la productividad y porque tenemos una política clientelar que no estimula a trabajar. Ahora, ¿por qué invertimos poco? Invertimos poco porque hay un altísimo grado de intervención del Estado, con un mal clima de negocios y con muchas dudas sobre las arbitrariedades de las reglas de juego que hipotecan la seguridad jurídica. 2. ¿Qué dice Kicillof? Sí. Cada una de las cosas te voy a decir. Sí. Bueno, Kicillof dice que el clima de negocios, siguiendo a la línea keynesiana marxista, especialmente a Kalecki, dice el clima de negocios es una entelequia que carece de contenido. Sí, sí. Es el lobby de los impresiones. Ideológico. ¿Qué dice con la seguridad jurídica? Es una Ahora palabra. Es una paradoja, o Miguel sea, Ángel. Bueno, porque... ahí tenemos el problema, que si enfocamos el problema más importante de todos, que es cuál es la tasa de crecimiento potencial de Argentina, el diagnóstico hoy es atentatorio a cambiarlo. Por eso la gran diferencia que hay es que el gobierno espera 6 y pico de crecimiento y el año que viene el resto de los economistas espera 1. ¿Pero vos pensás que espera 6 y pico? Mirá, yo creo que el gobierno, y después voy a ver los otros, intenta hacer algunas cosas que Dilma Rousseff ya hizo. O sea, pero primero, en la coyuntura, en la macroeconomía cíclica, hay 3 problemas. Está el problema del déficit de balanza de pagos, está el problema muy importante, la necesidad de financiamiento del sector público, y está el problema de los precios relativos, tarifas y tipo de cambio muy baratos. Déjame volver un minutito. Claro. Si vamos a Kalecki, digamos, si lo que importa es la rentabilidad y nada más, en la Argentina hubo rentabilidad y nada más hasta hace 3 o 4 años. Digamos, había un tipo de cambio competitivo hasta el año 2009-2010, con todo lo demás mal. Eso se terminó, ya no tenemos el tipo de cambio competitivo. Ahora, si él cree que lo que importa es la rentabilidad y nada más, y el tipo de cambio, digamos, va a seguir donde está... No, él cree que el tipo de cambio está a 10 o 15% demasiado apreciado el peso. El problema
es que dentro de un tipo de cambio administrado, si uno quiere recuperar eso, acelerando la tasa de devaluación, en los últimos 4 días tuvimos una tasa de devaluación anualizada del 200%. Pasamos de 6,0020 a 6,0765. Es muy difícil, porque vos al mismo tiempo que estás creando, intentando recuperar atraso cambiario, estás creando los incentivos para no vender las divisas y pagar lo más rápido posible. Claro. O sea, que en tipo de cambio administrado la recuperación de atraso cambiario es muy difícil, porque en el corto plazo agrava el problema de pérdida de reservas, que es muy grande. No, sobre todo si uno arranca con 25% de inflación y va a pegar y quiere recuperar 10 o 15% real, lo que sabe es que tiene que bancarse una inflación más alta. El problema de satisfacer al núcleo duro, o sea, la satisfacción del núcleo duro implica que frente a los problemas reaccionás para tratar de resolver el problema si uno quiere parche a parche. Y el problema básico de Argentina es que vos necesitas un plan integral que no va a haber. Entonces vos, frente a este primer problema del sector externo, se va a tratar de conseguir oferta de dólares adicionales, se va a tratar de hacer swap, como si la comunidad pensara que el préstamo transitorio afecta reservas. Recordá que desde el 1 de septiembre... sin swap hemos perdido 7.000 millones. Sí, sí. Y el Banco Central ha vendido 4.500 millones en los últimos 2 meses. Ahora, Miguel Ángel, usted planteaba al comienzo que la estrategia de la presidenta se basa en una hipótesis que es que está en condiciones todavía de engendrar un sucesor. Sí, porque como la oposición está tan dividida, con el 33% puede poner el sucesor. Ahí está Capitanich, que a lo mejor forme parte de ese experimento. Y está el peronismo mirando en que, más allá de lo que decida ella o no, los gobernadores, los intendentes, los diputados quieren ganar el 2015. Sí. Acá aparece una contradicción entre lo que sería replegarme sobre mi propia identidad para satisfacer al denominado núcleo duro y girar en lo que tenga que girar para liberarme de determinados obstáculos que me impedirían llegar al 2015 bien como para ganar. Mire, predomina todavía la obsecuencia y que Capitanich, que tiene que traer a los peronistas gobernadores para sumar al núcleo duro, sabe que su chance de ser candidato depende de satisfacer a la presidencia. Así que nosotros vamos a tener, y del punto de vista del otro, de Kicillof, su orientación ideológica busca la disciplina y el valor de la política sobre el instrumental y económico. Así que nosotros tenemos, el KC está condicionado a lo que la reina quiera o que la presidenta quiera. Y por lo tanto, yo no veo contradicción. Yo creo que van a actuar en función de... No esperemos que... no esperemos ningún cambio de modelo. Lo que esperamos es, sí, hay economías regionales, vamos a dar un subsidio, un diferimiento. O sea, lo que intentó Dilma en el 2012 y le fue mal. ¿Qué es lo de Dilma? Es política industrial activa para compensar lo que la macro le produce de reducción de rentabilidad a algunas producciones. Vamos directamente a resolverle a la oliva, al vino, al algodón, Ahora, al X. Miguel Ángel, en febrero, en este contexto, vamos a estar con 27.000 millones de dólares de reservas, con la maquinita funcionando. ¿No pensás que hay un obstáculo en llegar con cierta normalidad a 2015 y no sufrir un accidente importante en el medio? Empiezo al revés. Yo creo que todavía el 2014 evitamos una crisis macroeconómica light. No me animo a decir lo mismo del 2015, ¿ok? Así que yo creo... ¿Por qué pensás que en el 2014 la evitamos? Bueno, porque el tercer problema que tenemos es que hemos descansado en el financiamiento del Banco Central de toda la necesidad de financiamiento en pesos. Y estamos en el límite, o sea, entre los servicios de la deuda en pesos más el déficit, hoy estamos financiando 2,6, 2,7 del PBI, que con esta cantidad de dinero es el límite. Lo hemos hecho de casualidad, porque como estamos vendiendo reservas, digamos, expandimos para el gasto público 60.000 millones lo que va del año. En cambio la base aumentó 30, porque la venta de reservas me permitió absorber 20 y pude contraer con
con esterilización del EVAC, otros 10. Entonces, el problema básico de Argentina hoy es que con esta necesidad de financiamiento, de maquinita a toda velocidad, yo necesito perder reservas. Pero además lo fiscal está íntimamente relacionado al sector externo, porque cuanto más se emita, más va a ser la sustitución de buscar el blue, de buscar alternativas. Entonces, pero vos pensás que todavía tienen un 2014 tranquilo. Yo estoy muy preocupado de la falta de preocupación del gobierno sobre la cuestión fiscal. Estimo que algo van a hacer, pero no es los anuncios, porque los anuncios son más gastos, no son menos gastos. Yo creo que el gobierno se va a dar cuenta que la demanda de dinero no permitiría seguir creciendo la actual dinámica fiscal y alguna moderación fiscal va a haber. Si no la hay, el pronóstico de que es más probable evitar una crisis en el 2014 no va a ser el pronóstico que se va a dar. El futuro no lo conoce nadie. Aquí se juega algo muy importante porque de acá a fin de año necesitamos emitir mucho y obviamente no parece haber la decisión de esterilizar subiendo la tasa de interés. Y la verdad es que estamos en un proceso muy complicado. En septiembre y octubre del año pasado emitimos para el gobierno base monetaria por 3.700 millones. Este año por 32.500, o sea, 8 veces y media más. Sí, y en diciembre va a ser muy fuerte. Mi pronóstico es que necesitamos entre 90 y 100.000 millones en el total del año si levantan el pie de acelerador. ¿Cómo está viendo que observa o que debate la oposición estos problemas? Absolutamente equivocada. O sea, la oposición aplaude a Capitanich. Yo no puedo creer que la oposición, y bueno, y esa es la chance que la presidenta tiene, cuidado. O sea, yo creo que Argentina tiene un desprecio del financiamiento fiscal y un desprecio por desequilibrio de los precios relativos clave de la economía, que agravan la situación en el 2015. Y creo que la oposición, porque es uno de ellos que está a cargo y que hace conferencias de prensa, no percibe el hecho que la profundización del modelo es hacer más de lo mismo que hoy nos llevó a este estancamiento con alta inflación, con riesgos de que para adelante tengamos el estancamiento con aceleración de inflación y de brecha. ¿Eso que es Venezuela? No, todavía no. Nosotros no estamos para una crisis macroeconómica. Nosotros en los últimos 65 años tuvimos 13 crisis macro. 3 muy grandes, el Rodrigazo, la hiper y la salida de la convertibilidad. Pero las otras 10 fueron fundamentalmente por la necesidad de financiamiento del fisco, no por el sector externo, aunque los dos están íntimamente relacionados. Y lo que yo veo hoy, que las chances de crisis son mucho más fuertes por despreciar el financiamiento fiscal y seguir una dinámica de Estado siempre creciente, con presión tributaria récord y a la vez con agujero creciente, pero un agujero terriblemente pequeño. O sea, Argentina se ahoga en una pileta de 5 centímetros. La necesidad de financiamiento de Japón son 70% al año del PBI, de Estados Unidos 35%, de España 35%, nosotros 5%. Ahogamos a un chico en 5 centímetros. Esto es un horror de política económica y claramente la tenemos que resolver. O sea, la verdad es que tenemos un déficit fiscal creciente, el déficit fiscal es creciente dentro de la necesidad de financiamiento, pero no hay país en el mundo que financie con la Reserva Banco Central y con la maquinita de imprimir. Suponete, Miguel Ángel, que te llaman después de este programa y te dicen, venga a ver la Cristina que quiere hablar con usted. Y dice, mire, yo no quiero devaluar, ¿qué puedo hacer? Mire, lo que puedo hacer, si pone la condición de no querer devaluar, es muy difícil resolver el problema. Si pone la segunda condición de que tiene que crecer el gasto público también en el 2014 y 2015 y no está dispuesta a cambiar la palabra desendeudamiento por endeudamiento, endeudamiento interno y externo, que afloje, que limite las necesidades de expansión monetaria, probablemente no hay solución. Pero mire, es muy difícil, eso no va a ocurrir, pero es muy difícil que
la única chance que tiene de preservar el Frente para Victoria es mantener al núcleo duro. Y el núcleo duro nos ha llevado a esta estanflación. Así que es muy difícil que y por eso ha elegido a Case. O sea, yo al revés de lo que creo, yo no creo que acá hay delegación de nada. Acá hay claramente un objetivo el resultado de la elección me permite con 1/3 de los votos y la inflación dividida poder poner el próximo presidente. Y eso es la estrategia. Y Kicillof, que es un economista, digamos, dedicado a la historia y que claramente hay economistas radicales muy inteligentes en el mundo, pero a nadie se le ocurriría ponerlo de ministro de Economía en un mundo capitalista, porque, mire, cuando usted visita los departamentos de Economía, siempre hay un pequeño lugar de gente muy inteligente, pero que sirven para eso, no para tomar decisiones para hacer en un mundo. teoría. Nosotros tenemos un problema muy importante, el aislamiento comercial. O sea, el aislamiento comercial impide el aumento de la competitividad y impide la innovación, canibalizar al competidor, de cómo necesito todos los días reducir los costos. Y eso está produciendo este estancamiento. Pero de todas maneras yo diría que lo que a mí me parece que es crucial es la superficialidad de los 4 problemas como hasta ahora están tratados y los malos diagnósticos. O sea, mire, termino con eso. Argentina, la economía argentina es un enfermo que a lo mejor está un poquito más de la sala general. ¿Qué hicimos? Bueno, teníamos un mal médicos de guardia de diferentes ideas dentro de la misma ideología. Ahora resulta que Argentina tiene un problema en el sector, digamos, el aparato digestivo. Coordinamos un buen nivel de traumatólogos, todos de la misma escuela. Entonces estamos con problemas, porque es muy difícil resolver un problema del aparato digestivo. Miguel Ángel, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Como las flores de azahar, tu amor perfuma mi vida. Como la sal de los mares. Pero la puta. ¿Qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner 2 manguitos más, contratar el servicio premium. ¿Ahora qué hago? Regalar un viaje, que nunca falla eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remix. ¡Un remix! Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Volvemos a Odisea Argentina, estamos con Carlos Altamirano, que es un sociólogo, investigador, historiador de las ideologías, y lo convocamos porque creemos que en el país, en estas semanas, están pasando cosas que son para un libro de Altamirano. De golpe, un grupo político que se había comprometido y prometía
una secularización del régimen civil, de la legislación, de los derechos, etcétera, que tienen que ver con lo social, de pronto le entrega la versión del Código Civil que había elaborado a la Iglesia para que la devuelva corregida y se pueda aprobar en el Congreso, lo cual abre toda una crisis dentro de los bloques parlamentarios, etcétera. Y esto me parece que nos remite a muchas cosas que escribiste vos sobre las relaciones entre el peronismo y la izquierda, entre cómo el modo en que la izquierda ha visto siempre al peronismo, cuáles son los vínculos entre este tipo de movimiento y el laicismo y otros ideales que nos vienen desde la Ilustración, etcétera. Bueno, la izquierda peronista nunca ha estado, como decirlo, se ha considerado heredera de estos antecedentes de los que mencionabas cuando hablas de Ilustración, cuando hablas de iluminismo, cuando hablas de laicismo. La izquierda peronista nace más bien en crítica a una izquierda que se identificó con la tradición liberal democrática y eligió identificarse con otra tradición, haciendo del peronismo el heredero de esa otra tradición, lo que se llama la idea de una izquierda nacional popular. Por lo tanto, no hay ahí un conflicto si uno toma la identidad de esta constelación, uno podría decir una ideología, pero sí una constelación de ideas, sensibilidades que se identifica así genéricamente como izquierda peronista. Hoy leía una nota de Carlos Corach, ¿no? En la versión online de la Nación. Y él dice algo que es que, bueno, ¿cuáles son los atributos, las virtudes del peronismo? Su elasticidad política, su falta de rigidez ideológica, su pragmatismo. Yo añadiría entonces, no puede haber izquierda... O sea, todos los vicios, nombró. A los ojos de él eran las virtudes, aquello que le habían permitido sobrevivir tanto tiempo, ser la fuerza hegemónica en los 30 años de la democracia, y yo añadiría, bueno, la izquierda peronista no puede no tener alguno de esos rasgos para ser parte del movimiento. Durante mucho tiempo, la distinción entre partido y movimiento permitía considerar partido solo un instrumento electoral y el movimiento como el espacio en que esta izquierda convivía con otras fuerzas con referencia a las potencialidades subversivas del movimiento trabajador que se unificaba dentro del peronismo y con la idea de que si era posible una revolución en la Argentina, esa no podía salir adelante sino en el cauce del peronismo. Bueno, yo creo que... Ahora, el kirchnerismo aspiró, y todavía aspira, me parece, a construir lo que ellos llamaron en su momento transversalidad, es decir, a incorporar elementos que no vienen de esa tradición peronista, que vienen del socialismo, que vienen del Partido Comunista, que componen segmentos muy importantes del oficialismo de hoy. Cuando uno ve los documentos de carta abierta y hay cosas que no vienen de la tradición estrictamente peronista y conociendo a la gente tampoco. Entonces ahí aparece una tensión que me parece que se está notando en los bloques respecto de este tema concreto del Código Civil. ¿Vos cómo estás viendo este problema legislativo? Yo confieso que no creo que las divergencias que se han planteado en torno a los cambios que se introdujo en el proyecto original vayan a producir una crisis. Creo que en general se va a tender a decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto, pero en este momento de la lucha y confiando en que Cristina finalmente va a ser la que va a comandar en el sentido de una orientación. Habrá que poner radical. La palabra lucha varias veces. No, ayer Verbitsky le pide a la presidenta no te olvides de tu feligresía, de los que te somos más fieles, hablando de este tema, ¿no? Sí, bueno, él encarna una de las alas de esa izquierda, la izquierda más próxima a lo que era una izquierda de tipo marxista, de inspiración marxista. Pero no es la única izquierda, hay otras, y yo diría que el elemento católico no es ajeno a este conjunto. De hecho, no hubiera habido izquierda peronista con la masividad que tuvo si uno no recuerda la importancia de la movilización del activismo católico, sobre todo en las provincias, en Santa Fe, en el Chaco, en Misiones, en Corrientes, porque si no la izquierda hubiera seguido siendo un hecho de las grandes ciudades, un hecho
Buenos Aires, de A Rosario. Bergoglio, ¿cómo lo ves en todo este contexto? ¿Qué significa? Gran pregunta, ¿no? Un capa peronista, diría uno, Sí. ¿no? Bueno, es decir, alguien que busca conciliar, me parece, una comunicación con el mundo tal cual es hoy, es decir, poner a la Iglesia en conexión con este mundo, que socava todo lo, para tomar una fórmula famosa además, ¿no? Todo lo que es sólido se disuelve en el aire, que es un problema para la cultura católica, para las autoridades del mundo católico, poner en comunicación con ese mundo sin perder la identidad. Entonces, en este juego entre secularización, es decir, la Iglesia tiene que entrar en diálogo con esta diversidad que es ahora el mundo contemporáneo, sin embargo, ¿no?, renunciar a aquello que lo ha constituido la gran tradición católica. Gran desafío. Uno podría decir que en estos 30 años, en muchos momentos se vio de qué manera esta tradición nacional popular buscó negociar el cambio, ¿no?, con la preservación de una identidad que lo hacía parte de un linaje que no era el linaje liberal, laico, etc. Carlos, ¿cuáles son las chances de que el kirchnerismo perdure en las estructuras peronistas después de 2015? Es decir, como todo movimiento populista que depende de un caudillo, y ahí estoy opinando, quiero conocer cuál es tu opinión, digamos, y que no ha fomentado cierta organicidad de la estructura kirchnerista, digamos, eso, ¿cómo condiciona las posibilidades de continuar para adelante una vez que los caudillos están fuera del poder? Yo creo que esa beta va a perdurar. ¿Qué amplitud va a tener? ¿Se va a adelgazar? ¿Va a permanecer tal cual? A mí me parece poco probable. Es probable que se reduzca. Es probable que una parte de quienes soy miembro de sus filas se licúe un poco y haga el papel de célula dormida, ¿no?, hasta la espera de otro momento en que podrá reaparecer. De hecho, muchos de los que hoy tienen un lugar destacado han sido, bueno, el caso de Capitanich, es el caso que ilustra esto de la manera más clara. Fue un hombre funcionario del menemismo, funcionario de Duhalde, y hoy es una estrella en el firmamento kirchnerista. ¿Cómo va a haber un recambio? Yo creo que ¿quiénes pueden perder? Yo creo que pueden perder aquellos que, como Sabatella, constituye un sector con una relación más exterior con esta tradición. La UCD de los Kirchner. Exactamente. Ahora, lo que vos mencionas de Sabatella, ¿no tiene que ver también con la cierta pérdida de encanto que existe? Y lo veía, vos te referías a esto en un reportaje que diste en Página 2 en el año 2011. Ese encantamiento de la clase media urbana con el kirchnerismo, que parece estar encontrando cierto límite. ¿Cómo ves esa dinámica? No, es seguro que va a haber una retracción de una parte de los apoyos. A ver, el kirchnerismo es el peronismo de las clases medias, ¿no? Esto quiere decir... ¿Es lo que soñó ser Chacho Álvarez o es algo distinto? Eso, yo creo que... Un peronista que lo quieran en caballito. Chacho pensó que podía ligar esta tradición nacional popular con el republicanismo. Eso fue lo que finalmente... Cristina renunció a eso. Sí, así es. Entonces, él finalmente, me desviaste con la pregunta sobre Chacho, yo creo que Chacho va a terminar diciendo, bueno, finalmente ellos tenían razón, no yo. Esto es una interpretación. Sí. Sigamos el hilo del peronismo de las clases medias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es el peronismo tal como lo imaginó, o tal como lo imagina aún, las clases medias que ven en el peronismo el vehículo, el medio de una transformación social radical en la Argentina. Por lo tanto, no es el peronismo que surge del movimiento de los trabajadores, ni siquiera es el movimiento, el peronismo en general llamado popular. Este es un peronismo que sobre todo ha encontrado en las clases medias, y sobre todo en las clases medias ilustradas, las clases medias universitarias que han pasado por la universidad, pero que
hayan o no terminado una carrera, pertenecen a ese sector. Ahora, ese sector, el más activado, y que ha unido, en el caso del kirchnerismo, dos generaciones, una generación de gente madura, de gente de edad, como yo, y otros chicos más jóvenes, en los que uno ve este encantamiento que la política no tenía y que había perdido a lo largo de los años 90. ¿Cuánto va a perdurar eso? No lo sé. Pero no creo que sea una franja destinada a desaparecer. Yo creo que cuando hiciste la referencia a la edad y dijiste como yo, ¿es porque te incluiste en el kirchnerismo o en la franja etaria? En la franja etaria. Muy buena, muy buena. Eso es tener un programa y conducirlo es tener la posibilidad de hacer ¿no? Ponerlo en aprietos. Estas maldades. Sí, hacer estas maldades, así es. Bueno, no, quiero decir, como yo, personas que tienen una edad parecida a la mía. Ahora, esto que has descrito, y se nota mucho en los últimos años, le genera una enorme incomodidad a otras versiones de cosas parecidas pero distintas, como es la centroizquierda de corte republicano. ¿Cómo pensás que se va a resolver esta tensión en los próximos años? Es decir, ¿hasta dónde el kirchnerismo le va a dejar margen a otro tipo de expresión de la izquierda o del centroizquierda y hasta dónde con el kirchnerismo se bloquea esa posibilidad? Hablo de las candidaturas del 2015, por ejemplo. Sí, entiendo bien. Bueno, esta otra zona de la que vos hablás, esta otra franja, es todavía, desde mi punto de vista, más una zona de la sensibilidad política, ideológica, que un actor político. Ese es el paso que tiene que dar esta otra izquierda para pasar a ser un actor, una organización que obre unitariamente, no sé si a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero sí en los grandes centros urbanos. Tiene un candidato a presidente que tiene gran crédito social, público, como es Hermes Wiener, pero todavía la definición de eso como un actor político con una agenda que rivalice con la agenda oficial, eso todavía es una cosa que está, podría decir, está en deuda este sector está en deuda con eso. En estas elecciones ha habido fenómenos llamativos, como por ejemplo el avance de la izquierda que se interpreta a sí misma como revolucionaria en Salta, en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias del norte. Tu pariente Altamira, no, Jorge Altamira. ¿Qué dimensión le das a ese fenómeno? ¿Qué densidad tiene? Bueno, no es la primera vez que a lo largo de una vida que ya tengo mucho vivido, no es la primera vez que veo esa oleada. Una oleada. O sea, estás diciendo un pronóstico ya. Bueno, ¿esto puede llegar a consolidarse? Es posible. Yo creo que lo notable es acá el efecto electoral, en el sentido de que hay un trabajo de militantes de muchos años en comisiones internas, en el movimiento de desocupados, que ahora se refleja en el campo electoral. La relación entre esos dos planos, el plano del trabajo en la base de los trabajadores y el plano electoral, son cosas que hay que ver cómo se condicionan mutuamente. No creo que eso desaparezca, aunque se reduzcan el porcentaje de los votos de esta izquierda radical. Borges, cuando hablaba de las cifras redondas, se quejaba de la devoción por el sistema decimal que tiene la gente. Y Pablo Gerchunov dice que son despertadores las cifras redondas. Sí, así es. Son 30 años de democracia. ¿Cuáles son cuál es el balance que haces y sobre todo cuáles son las carencias más acuciantes a tu juicio? Bueno, yo creo que el balance, lo que uno pondría lo que yo pondría en el haber, el haber mantenido ante estos 30 años, pese a todas las penurias por lo que ha pasado, la legalidad que no se rompió, aún allí donde parecía imposible que no se rompiera, que fue en los años 2001, 2002, donde parecía que, bueno,
la Argentina se extraviaba y corría el riesgo de romperse. Bueno, eso me parece un logro, porque independientemente del mérito que tuvieran los dirigentes que en ese momento estuvieron al frente de los cargos de responsabilidad en el gobierno, hay evidentemente la creencia en una parte muy grande de la sociedad argentina de que, como quiera que sea, en democracia es preferible vivir en democracia que entregarse a cualquier aventura. Eso me parece el gran logro. Hay otros logros que tienen que ver con que a mí me parece la liquidación del actor militar. Hoy ya nadie piensa qué va a decir el comandante jefe del ejército el 29 de mayo, que eran los días en que se pronunciaban esos discursos, claro, que mostraban cómo estaba esa fuerza. La tutela. Sí, qué estaba diciendo sobre lo que iba a ocurrir. Bien, ese es un hecho afortunado. Lamentablemente son de las cosas que cuando se instalan, uno se olvida y pasan a respirar de manera natural esto que, sin embargo, es una innovación muy importante desde lo que fue la Argentina de 1930 a 1982. Hubo algunas posibilidades que se frustraron. Yo creo que era posible, o uno podía soñar, con que era posible la construcción de un sistema de partidos políticos competitivo, muy competitivo. Tenía dos partidos, podría decir, pero no era obligado que solo quedara reducido el juego a radicales y peronistas. Si uno recuerda, hacia 1989 había una fuerza en ascenso a la derecha, que era la UCD, que planteaba desafíos políticos, ideológicos, incluso en la universidad. Por primera vez, yo creo que desde 1918, había tendencias estudiantiles que reivindicaban su condición de liberales en el sentido de la Unión Centro Democrático. Muchos del peronismo proceden de esa, del peronismo hoy proceden de esa. Bueno, Amado Vudú. Echegaray. Y después estaba la izquierda. Había un partido intransigente que también desafiaba al radicalismo. Por lo tanto, uno podía pensar, si esto se consolida, un sistema dinámico podría... Pero no fue así. Yo creo que la hiperinflación del 89 fue un factor muy erosionante para el radicalismo, para el alfonsinismo, y Menem rumbeó para otro lado, ¿no? En el sentido de dejó de estar, ¿cómo se llama?, preocupado por esto de la existencia del sistema político y buscó alguna forma de hegemonía. A su manera, lo que se llamó tomar la fórmula peronista, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, por la vía que él siguió. Y después la crisis del 2001-2002, que desmanteló definitivamente, no comenzó entonces, desmanteló definitivamente el sistema partido. Este me parece que es uno de los problemas grandes. Otros tienen que ver con la aclimatación de la tolerancia política, salir de la ley de la discordia, que según Joaquín B. González emponzoñó el siglo XIX y uno podría decir envenenó también la vida pública argentina en el siglo XX. Y escapar a esa prisión que impide una democracia, o que no impide, pero bueno, crea problemas en una democracia pluralista. Y quiero aclarar esto, que el pluralismo no remite a un sistema de intereses diversos, también a visiones sobre cómo definir el bien común, que son diferentes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy interesante. Gracias. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Mondelez International. La educación
es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. ...140 años con una visión muy clara: ser el banco de todos los cordobeses. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Agricultura Consciente, una propuesta de Nidera pensando en tu futuro. Nidera. Programa Becas de Integración, BBVA Francés, 7ª edición, por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información en www.compromisobbvafrancés.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Y ahora en Odisea Argentina volvemos al Museo de la Década Ganada, Nico. Así es, hoy con una obra de arte muy valiosa, hecha por una artista plástica muy reconocida, con lo cual vamos a tener que reforzar la seguridad del Museo de la Década Ganada, que tenía unos celulares truchos. Sí, ahí después vamos a ir mostrando. Ojo, bueno, hay mucha gente buscando el número de Ider Peretti, pero no creo que lo consigan. Bueno, tenemos esta obra maestra hecha por Martina Pagni, sí, que representa a la isla de Marchi. La isla de Marchi, que es esa península al final de Puerto Madero donde íbamos a tener el polo audiovisual. Y que acá además tenemos un televisor. Sí, que además iba a tener todo el riachuelo saneado con el agua turquesa. Ahí tenés el agua turquesa. Están los peces que vio Cabandier en el riachuelo. Y faltan los barcos, los cruceros llegando al polo audiovisual. Así es. Bueno, vamos a ponerla junto a la Supercar. Sigue creciendo. De Guillermo, que se nos va. El cheque chino, que nunca llegó. Y el pan a 10 pesos, que ya está creo que a 26 el pan, ¿no? Creo que sí. Bueno, seguimos hablando de la década ganada con Pancho Olivera. Hola, Pancho. Con muchas novedades relativas a sus temas. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, todo muy bien. Bueno, desde hace una semana hay una cantidad de novedades en la gestión de la política económica, la relación con el mundo de los negocios, etc. Aparentemente cambia todo, pero no sabemos. ¿Cómo lo ves? Bueno, en un principio, si uno hablaba con operadores y empresarios, parecía que había un giro drástico del gobierno, ¿no? Hacia una política un poco más pro mercado. Un giro de 360 grados. Sí, bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Con el correr de las horas, lo que se ve en realidad, sobre todo con las declaraciones y un poco los planteos que se hacen internos, es que mucho no va a cambiar, sino que va a haber por ahí dosis homeopáticas para ver si se puede corregir un poco las distorsiones de la política económica, pero el modelo sigue intacto. Por ahí se le puede sacar un poco de lustre, pero es el mismo, digamos, ¿no? ¿Se vuelve a la idea del acuerdo económico y social? Vos escribiste el sábado que esta idea la reflotaron en el gobierno cada vez que quisieron tomar una bocanada de aire. Cada vez que hubo una derrota electoral... ¿Cuántas veces van ya? ¿Las llevas contadas? En realidad la primera vez fue con Labaña, fines del 2005, y queda trunco porque se va Labaña. Después viene una de Debido en el 2007, 2008. Claro, después viene 2007-2008, después viene... Después de la derrota del 2009 electoral, sí, Néstor nunca quería ese experimento porque significaba comprometerte a cosas que después no querías cumplir. Bueno, de hecho, el acuerdo con Labaña, el del 2005, lo tira abajo Néstor. Aquella famosa frase que Debido, en ese momento mucho más poderoso, les dice a los empresarios, agarraron por la autopista equivocada o algo así, ¿no? Entonces... ¿Y ahora cómo ves esta experiencia? ¿Le das algún crédito? ¿Pensás que es de nuevo un...? Me parece que es más una puesta en escena, que en realidad lo que se está esperando es que vuelvan las inversiones, que en este contexto es difícil que
por lo menos que vuelvan masivamente, ¿no? El tema Repsol puede llegar a ser un paso, el acuerdo para esto. ¿Vos estuviste con Galucho en estos días? Una conversación informal, sí. ¿Y qué impresión te dejó? Bueno, Galucho es un tipo respetado, ¿no? Dentro del sector petrolero. Él tiene una idea de la economía que no es la de Axel Kicillof. Eso ha quedado claro, incluso dentro de la misma YPF han tenido pujas, ¿no? Los trajes son un poco distintos, por empezar. Claro, exactamente. Kicillof curte más la onda Remera. Teherán, ¿no? Ahmadinejad. Sí, 3 talles. Los veías el otro día, eran todos iraníes, 3 talles de sobra. Sí, el traje gris con la camisa y Galucho, blanca abierta. los mejores trajes de la Argentina, traídos de Inglaterra seguramente. ¿Sí? Claro. ¿Será para tanto? Sí, sí, claro. Pero bueno, han convivido, digamos. Entonces, me parece que en ese equilibrio entre militancia, o por lo menos discurso para la militancia, y política económica, va a depender el futuro, o por lo menos los próximos meses. ¿Qué escuchaste en el mundo empresario sobre Capitanich en su primer semana? ¿Alguna anécdota? Yo escuché a alguien que lo llamó el Adolfo. No, la verdad es que no escuché. Por esas 2 semanas de hiperactividad del Adolfo Rodríguez. Claro, bueno, es que vos fíjate que el fin de semana hasta se reunió con el ministro de Educación, ¿no? El domingo. Yo pensaba que en realidad ahí hay por ahí una pretensión de mostrar, porque digamos, ¿qué urgencia puede haber para reunirse un domingo a la mañana con el ministro de Educación? Salvo molestarlo. Claro, pero bueno, evidentemente él se quiere mostrar, como en su momento fue Cavallo en el 2001, ¿se acuerdan? Quiere ser jefe del gabinete, jefe de los ministros. Bueno, quiere ser enlace con el peronismo, quiere ser supervisor del ministro de Economía, quiere ser candidato al 2015. Digamos, son muchas cosas, ¿no? Bueno, hay que ver si la pingüinera lo deja. La pingüinera es muy celosa, muy desconfiada, muy prejuiciosa. Yo quiero ver a ver cómo se mueven Zanini y De Vido con Capitanich. La presidenta también en eso. No le gusta tanto que cobren vuelo, ¿no? Ahí lo que sí se vio, los empresarios, lo que vos me preguntabas, por lo menos ven un hombre más pragmático que en el caso de Axel Kicillof, ¿no? Menos dogmático. Entonces por ahí tienen la esperanza de llevarse mejor. De todos modos, él dijo, ya anticipó, que se haya ido Moreno no quiere decir que esto vaya a ser viva la pepa. Bueno, dejó un regalito que es Paglieri, ¿no? Dejó un regalito que es Paglieri. Una de las pocas personas que yo me pude imaginar fallando el examen psicotécnico del registro de conducir, por ejemplo. Paglieri. Sí, sí. No quiero dar otro nombre de otra señora hablando de Capitanich, pero bueno. Pero eso te muestra, digamos, Moreno ha cambiado la manera de relacionarse con los empresarios y creo que va a dejar una herencia cultural. Me parece que esto es interesante de remarcarlo. Es decir, ¿vos crees que Moreno cruzó una frontera? Yo creo que sí. Yo creo que otros van a aprovechar que la cruzó. Por dos cosas. Primero, el empresario argentino es fácilmente apretable y responde inmediatamente. Y esto lo demostró Moreno como nadie. Fácilmente. No hay manera de volver atrás con eso, me parece. Y lo segundo es toda una política orientada al anuncio mediático, totalmente ineficiente en los hechos, pero que le ha dado títulos de diarios. Bueno, claro, ustedes tienen el museo hecho. Antes de terminar, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué va a ser el periodismo sin Moreno? Lo vamos a extrañar. La verdad es que lo vamos a extrañar, porque no ha habido en los últimos años alguien que diera tal cantidad de anécdotas y de teatralizaciones, ¿no?, dignas de ser contadas. Desde Menem probablemente que no había un personaje tan llamativo, tan pintoresco. Al punto que era un desafío para los periodistas económicos ver si se podía escribir algo interesante. Que no fuera sobre Moreno. Exactamente, nos pedían eso. Pancho, no te vayas porque ahora vamos a seguir. Ahora vamos a hacer los tweets de la semana y volvemos. ¿Cómo no? Tenemos hoy en el top 5, ¿cuántos? Creo que 5 hoy. Hoy lo logramos. Lo logramos. 5. Bueno. Tenemos 2 de Franco Macri, que está muy expresivo. Había empezado hace 2 semanas con una admonición de tipo China, diciendo que había que cumplir los acuerdos. Se ve que no lo entendieron bien en el gobierno y ahora va con estos 2, Franco. No, porque él habla ya como Confucio, ¿no? Con esos mensajes cifrados. Metafóricos, metafóricos, sí. Parabólicos. Pero ahora dice, recuerdo la preocupación del presidente Kirchner por modernizar trenes y subtes. Todos los desastres posteriores
demostraron que tenía razón. Es como una viuda tipo Alberto Fernández. Como Alberto Fernández, sí, es el Alberto Fernández. Y ahora aclara ya abiertamente de qué está hablando. Sí, no aguantó. Porque dice, el Belgrano Cargas le produjo a Macri Group grandes pérdidas económicas. Lo seguimos intentando. Luchamos por una causa, no por un negocio. Es fantástico. Mauricio, luchamos por una causa. Ricardo Foster. Foster Ricardo. No Foster the People. Ricardo Foster. No, Ricardo Foster, el intelectual de carta abierta, candidato en la capital en las últimas elecciones. Leer los símbolos, tarea siempre fascinante. Fascinante. Entre el pingüino y Simón. Claro y contundente modo de sostenerse en una herencia política. Gracias por tanto, Ricardo. Inesperado lo de Ricardo. Sí. Bueno, Foster the People, que es el Foster bueno, agradezco su preocupación. El Foster claro. Agradezco su preocupación, pero el muerto es Ricard Ford, no yo. El único muerto reciente que tuvimos por acá fue Filmus. Y termina Esteban del Campo con una energética que le va a gustar a Pancho. Tengo miedo de prender el aire acondicionado y que se caiga el gobierno. El horno no está para vos. No, pero ahora que arreglamos con Repsol, todo esto Excelente. Todo esto mejora. Carola. Pancho sigue acá, yo también. Carola, ¿cómo estamos? El whisky, veo. Sí. Muy bien. El whisky llega conmigo. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué hacemos, Nico? ¿Brindamos? Primero se brindis, brindar sí, antes? primero se brindis. Salud. Salud, Pancho, antes. Carola. Y hay que tomar también, ¿eh? Un poquito para el resfrío viene bien. Claro. Se te nota un poquito afectada. Un poquitito. Pero igual traigo algunas novedades cortitas hoy. Pero vieron que Massa estuvo en España, no sé si sabían. Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona, y en Madrid anduvo comiendo en este restaurante así bastante exclusivo que se llama Casa Lucio. Sí. ¿Y saben con quién estuvo ahí? Con el presidente del Atlético Madrid. ¿Lo conocen? Vos lo conocés, seguro. Cerezo. Cerezo, Lo conocí en Santander este año. Y también estaba el Cholo Simeone. Claro, que está como DT. Como DT del club. Ahí. En el Athletic, como dicen los madrileños. En el Athletic. Y lo destacable parece que llegó puntual, porque es un tardío. ¿Tiene problemas con el horario? Parece que sí. Y si no llega tarde, parece que está con el teléfono todo el Todo tiempo. por seducir. Así que estuvo bastante atento. Es que es bastante pibe, debe estar todo el día con el Facebook. Con el Facebook o Twitter. Estuvo tuiteando desde Madrid. Estuve viendo. Sí. Uy, me hacen señas de nuevo. Bueno, parece que lo que estuvo haciendo es incentivando así esta charla de participación entre la Argentina, Paraguay y Brasil. Claro, evitar que el acuerdo con la Unión Europea se caiga o lo firme Brasil solo. Sí, y quedar afuera de esto que claro. Nico nos podrá explicar las implicancias económicas y de todo tipo, pero parece que ese fue la principal... Importante, porque es un tema de política exterior y no se le dio había tocado mucha bola acá. No. Nos hace señas, vino desde afuera o no. Y después, ¿qué más vimos? La gran pregunta fue si se reunió o no con Felipe González, el expresidente. No hay certeza sobre eso. Yo leí una nota de Roberto García donde decía que se había reunido con Felipe en la casa de Bulgeroni, que es un viejo amigo de en La Moraleja. Sin embargo, a mí me llega por otro lado que Bulgeroni tiene no casa está, en la Moraleja. Sí, en un barrio súper exclusivo, ¿no? de Madrid. Sí, parece que es una de esas únicas casas que tiene doble entrada, ¿viste? La manzana que entras por un lado y por el otro, y llama bastante la atención. Que no se enteren mucho por acá porque se lo convierten en Bade en un 2x3. O sea. Claro. Pero sin embargo, a mí me llega por otro lado que por lo menos Bulgeroni no estaba en Madrid. Bulgeroni está en Washington. ¿Tiene casa en Washington? También tiene casa en Washington. ¿También tiene casa en Washington? Sí, ¿De doble entrada también? No, esa no lo sé. Esa no sé si tiene Sabemos doble entrada. Sabemos el precio nada más. De varios bades, ¿no? De varios bades. Así que esas son mis novedades de esta semana. O sea, misterio de la reunión de Massa con Felipe. No la Tampoco sabemos. se vio con Aznar. Habrá llegado tarde a lo mejor. Tal vez, se demoró. Bueno, te dejamos el cierre. Nos vamos a ir yendo. Una pequeña cosa, falleció hace 2 días Ernesto Kritz, un gran economista dedicado... Y gran amigo. Dedicado a temas de empleo, temas sociales, una persona muy querida, muy querible. Entonces nuestras condolencias a su familia, a todas las personas que lo quieren. Así que así terminamos Odisea Argentina y nos vemos el lunes próximo. Gracias por acompañarnos.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me